Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una vez más, lo que muchos anticipaban, se vuelve a retrasar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, luego que los acuerdos que supuestamente alcanzó el tripartidismo se estarían desquebrajando, y la razón, según el Partido Nacional, sería la supuesta presión que ejerce Libre sobre el Partido Liberal para cambiar uno de los candidatos a magistrados. Mediante un comunicado, el Partido Nacional asegura que tambalea acuerdos y consensos entre partidos políticos por culpa de Libre. En ese sentido, condenan la intransigencia, el autoritarismo e irresponsabilidad con la que Libre expone a Honduras al incumplir los consensos alcanzados para elegir nueva Corte Suprema de Justicia, por lo que los nacionalistas denuncian que Libertad y Refundación tiene una injerencia por imponer y condicionar a las demás fuerzas buscando tener la mayoría en el Pleno del Poder Judicial. Hoy encontramos en horas tempranas del día de que a uno de los partidos, y en este caso al Partido Liberal, aunque no lo quieran reconocer de manera pública, desde el gobierno le están condicionando el respaldo o apoyo a uno de sus integrantes en la nómina de los 4 que están presentando como propuesta. En el Partido Liberal piden se respete el acuerdo firmado el lunes, que contempla a sus candidatos Odalis Nájera, Milton Danilo Jiménez Puerto, Wagner Vallecillo y Daniel Cibrián, este último la persona que no contaría con el apoyo de Libre, y trascendió que la disputa sería reemplazarlo por Yuri Melara o Marta Delia Merino Conde, pero ella no tendría el apoyo del Partido Nacional. Asimismo, el central ejecutivo del Partido Liberal descartó que el expresidente Manuel Zelaya estaría presionando para imponer un magistrado y manifiestan que no dejarán que haya injerencia de otras instituciones políticas. En primer lugar, pues lo que nosotros hemos manifestado este día es que no vamos a permitir que otros partidos estén tratando de inmiscuirse en los asuntos internos del Partido Liberal. No aceptamos que otros partidos pretendan imponerle candidatos al partido que pretendan, iría que aquí vamos a votar con respecto a ese acuerdo, pues lamentablemente se ha suspendido la reunión en el nacional. Mientras tanto, diputados de Libre realizan estas acusaciones. Darle la oportunidad a los compañeros de la bancada del Partido Liberal que puedan definir un nombre en su último. Varios sectores exigen que se acabe y encoge en el embargo aún es incierto, señalan a Gracias, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 Radiovisión Honduras. Estamos listos para abordar temas de la vida nacional con 2 distinguidas personalidades del país, políticos, uno del Partido Nacional y otro del Partido Libertad y Refundación. Don Carlos Eduardo Enrique Reina, abogado, dirigente del Partido Libertad y Refundación, está con nosotros esta mañana. No hay corte, todavía se supone que a las 3 hay una nueva reunión. Vamos a ver si en la mañana se ponen de acuerdo para que haya corte. Unos dicen que Mel quiere la corte a su medida, dicen los del Partido Nacional. Los de Libre dicen que los nacionalistas no quieren que se elija corte para seguir sacando fallos en su favor y que no los metan presos. Agarrados de las greñas y los liberales, que los de Libre quieren intervenir en su partido, y los del Partido Nacional también. Así están las cosas, los del Partido Salvador de Honduras también agarrados de las greñas entre ellos. Ayer los diputados suplentes salieron a defender a Luis Redondo, que es cuestionado por todos los de la bancada que dicen que ya no pertenece al partido. Así están las cosas en las fuerzas políticas
en el Congreso. Para eso he invitado a estos dos caballeros para que nos den sus puntos de vista como miembros del Partido Nacional, don Rodolfo Zelaya, y del Partido Libertad y Refundación, don Carlos Eduardo Reina. Carlos Eduardo, bienvenido. Raúl, un gusto estar nuevamente aquí en Canal 11. Saludo a Rodolfo, a quien conozco ya ni digamos cuántos años, ¿verdad, Rodolfo? Porque nos conocimos allá a mediados de los 70 en el Instituto Salesiano San Miguel. Así es, Y siempre fue de los más, de los bien portados de la clase. Tratamos de ser bien portados ahí siempre. Somos amigos, tenemos diferencias en lo político, pero hemos tenido siempre la amistad por encima de las diferencias. Me alegra verte. Bienvenido también. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias y un placer, Carlos Eduardo, por estar el día de hoy aquí también. Es un buen día para poder estar en el programa hoy y poder decirle a la población hondureña lo que está pasando en nuestro país y lo que nos podemos enfrentar en los próximos días para poder estar conscientes como ciudadanos. Tenemos el derecho de conocer cuáles son las políticas de Estado de este gobierno, ¿verdad?, que nos ha tenido gobernando durante aproximadamente 14 meses ya. Así que estamos esperando todavía algunas respuestas y creo que es un programa muy importante el día de hoy para poder expresarla. Así que personas como Carlos Eduardo, que conozco desde hace mucho tiempo y conozco su talento, defiende su posición, su partido. La amistad nuestra es una cosa, pero el tema político pues es otra y hoy estamos conscientes y estamos totalmente claros. Así es. Sí. Siempre con respeto. Toda la vida. Bien, eso, toda la vida. Yo los conozco ambos también hace mucho tiempo. Me acordé de una reunión que teníamos a finales de año. Ahí tengo unas fotos, hace mucho tiempo de eso. En los 90. Sí, dos buenos amigos aquí hoy. ¿Cuál es la lectura de Libre y la tuya, Carlos Eduardo, de lo que está ocurriendo en este tema de la Corte y en sí de la vida nacional? Bueno, todo cambio genera reacción. Y es por eso que históricamente a quienes se oponen a los cambios se les denomina reaccionarios. Reaccionas ante un cambio. En Honduras, el que no crea que necesitamos un cambio no conoce el país, no ha vivido su realidad o seguramente representa intereses de aquellos que son los únicos, que por cierto son muy pocos, que están muy bien en Honduras. Y ese cambio se planteó en la campaña electoral. El pueblo hondureño votó masivamente por un cambio y ahora se está materializando en diferentes aspectos que por supuesto tomarán más tiempo en tener efecto. El tema de la justicia siempre fue un tema central desde que éramos oposición por lo que significa la justicia para un país. No se puede construir democracia sin justicia. Y hemos visto lo que han hecho de la justicia los que gobernaron recientemente, los que tuvieron a su disposición el poder absoluto, Corte, Congreso, Ejecutivo, pero además crearon una organización de seguridad nacional donde el presidente presidía y estaba por encima del presidente del Congreso y el presidente de la Corte. Y ahí decidían a quién capturar, a quién investigar, porque también ahí estaba el Ministerio Público. Todo eso produjo lo que vivimos durante 12 años. Y eso está en cambio. Pero en la sociedad, de las cosas más difíciles para la población de identificar es las verdaderas intenciones de los diferentes sectores y de las diferentes personalidades. Porque todos hablan muy bien, todos aman a Honduras, entre comillas, todos son demócratas, todos quieren justicia en el discurso público. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir de verdad quién es quién en una sociedad? ¿Cuál es la herramienta que podemos utilizar para saber si lo que dice tal canal de televisión, o tal periodista, o tal empresario, o tal pastor, o tal cura, o tal político, sacerdote? Hoy vi en la portada de un periódico, disculpa que te interrumpa, a un sacerdote. El que quiera tener participación en la vida pública, que meta la política,
que vea si el pueblo lo respalda. Por ejemplo, con los políticos, el pueblo quiere y ellos cómo hacen lo que el pueblo quiere. Sí. Entonces, ese es difícil. ¿Qué piensan ellos? Es difícil identificarlo por lo que dicen. Por eso hay que recurrir a aquel, como dijo en un debate presidencial mi tío Beto, ¿te acuerdas, Rodolfo? Sí. Hay que recordar las palabras de aquel humilde carpintero de Galilea cuando dijo, por sus frutos los conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Esa es la regla, pueblo hondureño. Y hoy, esa regla, si usted identifica toda la bulla que hay en el ambiente mediático, en el ambiente empresarial, en el ambiente político, e inclusive, vuelvo a repetir, hasta en el religioso, opinando, ¿dónde han estado esos sectores que opinan en el pasado reciente? ¿Qué hicieron? ¿Estuvieron a favor o en contra de la dictadura? ¿Estuvieron a favor o en contra del fraude del 2017 y del 2013? ¿Estuvieron a favor o en contra del golpe de Estado? Y ahí empezamos a ver quién es quién. Ahí sí, porque son los hechos los que determinan. La conducta de una persona es la que determina quién es, no lo que dice. Y vemos que todos esos sectores estuvieron muy cómodos durante 12 años, cuando se pasearon en este país, cuando la justicia se fue desapareciendo y cuando se impuso la narcodictadura. Quiere decir que ellos convivían sin ningún problema con la narcodictadura. Y eso es extraño, porque para convivir con la narcodictadura se requiere un perfil moral muy bajo. Y ahora hablan de grandes valores cuando en sus actitudes, sus perfiles fueron muy bajos moralmente. Entonces, en eso estamos, esta es una lucha. Libre es un partido que lucha por refundar el país, nunca lo he escondido. Libre es un partido que lucha por cambiar la justicia, siempre fue un objetivo. Y ahora dicen que si Mel controla la corte, viene el comunismo. Otra vez sacaron la carta del comunismo. ¿Qué intereses estarán queriendo esconder? ¿Qué intereses estarán queriendo defender? Que se atreven a decir que si en Honduras la corte no sigue como es, al mando de quienes ya la han tenido por tanto tiempo, Honduras se destruirá. Imagínense ustedes, esa campaña ya fue derrotada también, Rodolfo y Raúl. La campaña electoral del 2021 fue precisamente una campaña anticomunista. Y hoy han sacado la carta anticomunista en el tema de la corte. ¿Y cuáles han sido las pretensiones de Libre? Como todo partido político tiene un solo objetivo. Los partidos políticos no existen por existir, existen con un objetivo que es la toma del poder. Claro. Y participan en elecciones, se someten a la voluntad popular y es la voluntad popular la que determina la fuerza de cada partido político. Pues como partido político, Libre ha tenido el objetivo fundamental de la refundación. Y la refundación no puede empezar sin la justicia. Por eso aspirábamos a 8 magistrados. Es una aspiración legítima, como la han tenido todos los partidos que han ganado elecciones, ya sea legítimamente o ilegítimamente, pero han tenido la aspiración de 8 magistrados. Pero la realidad política es diferente ahora. Y Libre entendió eso. Y Libre, coherente con su forma de ser, de 8 decidió aceptar 6. O sea, hizo un sacrificio. ¿Por qué? Por el bien de todos, para que se nombre corte, para que tengamos un modelo de justicia mejor a lo que tenía. Tal vez no va a ser óptimo, pero va a ser mejor. Porque desde el inicio del proceso de la Junta Nominadora, las cosas se hicieron con transparencia y de forma que usted ha podido constatar que los 45 candidatos que llegaron al Congreso Nacional, todos tienen buena capacidad para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, además a pesar del sacrificio de Libre, sigue entorpeciendo la elección de una nueva Corte. ¿Qué Mel quiere imponer en este partido? ¿Qué Mel quiere imponer en otros partidos? Caramba, siguen y recuerdan lo que decíamos hace tiempo, que decían que la chula era Mel. Siguen la misma carta, no han cambiado. Y como no han cambiado en lo que dice, estoy seguro que tampoco han cambiado en lo que defienden y en sus valores democráticos y no han cambiado en sus valores morales.
porque estuvieron muy cómodos acompañando una narcodictadura que negó la democracia en Honduras. Pero el cambio es inevitable y continuará, y lucharemos por él de manera democrática, respetuosa y transparente. Y esperamos que hoy el Congreso Nacional por fin elija una nueva corte, donde se respete el acuerdo que el lunes se hizo. 6 magistrados escogidos por la bancada de Libre, 5 por la bancada del Partido Nacional y 4 por la bancada del Partido Liberal. Creo que eso generará un balance lo suficientemente bueno para que podamos apostar a que la CICI vendrá a Honduras y podrá iniciar juicios y podrá empezar a ayudarnos a luchar contra la impunidad y contra la injusticia. Eso es algo a lo que todos esperamos. Mientras no haya ese cambio de corte, mientras siga esta corte que está, no se puede aspirar a eso. ¿Por qué? Porque ya vimos qué es y a quién defiende. ¿A quién defiende la corte rápidamente? Bueno, han defendido a la dictadura. Y la dictadura no es el Partido Nacional. Yo lo decía aquí, Rodolfo, y lo dije siempre. Juan Orlando no es el jefe de la dictadura. Es el capataz de la dictadura. Y mirá lo que le hicieron. Todos los que lo exaltaron y lo elevaban y le sobaban la leva y le decían, usted es el hombre, usted es el líder. Todos le dieron la espalda cuando se lo llevaron los norteamericanos para ser procesado allá. Así que lo usaron. Yo les digo igualmente, a todos aquellos que hoy están siendo usados por esa misma dictadura para mantener este país como lo han mantenido, tengan cuidado porque después les van a dar la espalda y quién sabe si también corran la misma suerte que corrió aquel que fue su líder, Juan Orlando Hernández. Sí, Rodolfo, sus criterios, tus criterios y... Sí, bueno, yo escuchando a Carlos Eduardo, estoy viendo como una retrospectiva de lo que nuestro partido pasó. Y en efecto, las facturas vienen, desgraciadamente. Y peor cuando una esperanza fue asesinada desde el momento en que empezaron a hacer más de lo mismo. Y sí es cierto, tú criticaste el gobierno anterior y hablaste de moralidad. Y estoy de acuerdo. La gente que no tiene moralidad dentro de mi partido tiene que hacerse a un lado y tiene que salir y tiene que pagar. Listo. Punto y final. En cualquier delito que sea. Pero 1.300.000 nacionalistas que no tenemos absolutamente nada que ver en ese tipo de acciones que cometieron, pues definitivamente yo voy a hablar por ellos. Porque las personas que nos miran están claras de que nuestro partido fue infiltrado y fue utilizado por algunos malos nacionalistas. Y también hubieron mapaches, así como le llaman ustedes ahorita a la gente. Hubieron bastantes mapaches que ahora no están en el partido. ¿Verdad? Ahora son nicaragüenses. Son nicaragüenses o son de Libre. O son de Libre. Sí, es cierto. Sí, no cierto. te creo. Sí, son algo, ¿verdad? Entonces, esa gente no la queremos en el Partido Nacional. Así que ese problema para nosotros es un tema superado y los invito a que también lo superen ustedes, ¿verdad? Porque exigimos exactamente lo mismo que ustedes exigen, justicia. Así que en ese tema compartimos y coincidimos, Carlos Eduardo, ¿verdad? Se tocó el tema del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, en el tema de que el presidente es el que coordina las acciones en contra del crimen organizado. Ese Consejo de Defensa y Seguridad nosotros no lo creamos, nosotros lo aplicamos, porque nadie desde 1982, de la Constitución vigente, la cual quieren derogar ellos, ¿verdad? Habla del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y nadie lo había ejecutado en la historia de la Constitución. Es cierto. Entonces se aplicó, ¿verdad? A iniciativa mía. Yo presenté el decreto para que se coordinaran todas las acciones de la lucha contra la delincuencia y crimen organizado. ¿Por qué razón? Porque antes existía la policía, actuaba aparte. Dentro de la policía está la policía de fronteras, que actuaba aparte. Está la policía de prevención, que actuaba aparte. Está la policía de tránsito, que actuaba aparte. Existía una serie de policías que no tenían la coordinación necesaria. Hoy, con el Consejo de Defensa y Seguridad, lo que es la coordinación de las acciones de defensa del Estado. Eso es todo, ¿verdad? Al final, los consejos de defensa y seguridad, el presidente es el que le da las tónicas de que sean exitosos o no, pero al final lo que se pretendía es cumplir la Constitución de la República, ¿verdad?
el tema de moralidad, ser honesto con uno mismo y hablar de las realidades que está viviendo el país. Miren, si al abrir la boca yo aquí en este programa, me están viendo cientos de miles de personas. Y ellos saben exactamente cómo están viviendo en su casa en este momento. Yo no les voy a decir. Ustedes sí saben si yo les estoy mintiendo o les voy a mentir o no. Porque ustedes lo están viviendo. Yo no les estoy imponiendo el estilo de vida, la tranquilidad que ustedes tienen en sus casas, la sanidad mental que deberían de tener dentro de las redes sociales, la sanidad mental que deberían de tener con la familia, dentro de los barrios, la colonia, la hermandad que existía antes. Ustedes sabrán si existe o no. Si Mel Zelaya, perdón, me equivoco. Es cierto, no hay que mencionar a Mel Zelaya. Si es total Mel Zelaya un empleado de Xiomara. La responsable es Xiomara Castro de Zelaya. Y es una estrategia que el Partido Nacional ha caído en el juego. Solo mencionar a Mel y no mencionar a Xiomara. La presidenta de Honduras, aunque sepamos que no ejerce, se llama Xiomara de Zelaya. Entonces nosotros estamos claros cuál es nuestro objetivo y todo lo que el gobierno apruebe es responsabilidad de la Presidenta de la República y no del Coordinador General de Libre. Claramente se está diciendo el hombre. No, pues sí, tiene que decir lo que tiene que decir. Si dijimos al principio que teníamos diferencias. Sí, pero Xiomara es la presidenta. No, pues claro. Ok. Es la que fue electa por el pueblo. Ella es la responsable. Es la jefa de Estado, es la presidenta. Y no tienen que negar que sea responsable porque si ustedes ven que está en buen gobierno, pues, hay que mencionarla más bien. Sí, de acuerdo. Okay. Xiomara le tocó gobernar el país en el momento más difícil. También. Una crisis tremenda, heredada en parte por los problemas que dejó el gobierno anterior, pero además que coincidió con un fenómeno, no un fenómeno, sino un suceso internacional que vino a cambiar la realidad de todo el mundo, que es la guerra de Rusia con Ucrania, que encareció los combustibles y también encareció los granos básicos. ¿Por qué? Porque los fertilizantes para que los granos se produzcan vienen en su inmensa mayoría en todo el planeta de Ucrania y de Rusia. La avena, Sí, un montón de cosas. Sí. Entonces, eso es una realidad, no es una justificación, es una realidad. Entonces, claro que yo sé cómo está el pueblo hondureño. Yo sé que el impacto de la crisis que se ha generado por todos estos problemas golpea la bolsa del pueblo hondureño. Y Xiomara ha procurado desde el gobierno aliviar ese golpe. Por ejemplo, a los más pobres no les cobra la energía. La energía que es un gran negocio en Honduras, que ha sido un gran negocio y que ahora el gobierno de Xiomara y del Partido Libertario de Refundación decretó que la energía es un derecho de todos, es un bien público. Quita la competitividad. Pero nadie puede desarrollarse, Rodolfo, Raúl y pueblo hondureño. Ningún negocio suyo puede crecer con los precios de la energía de este país. Porque en El Salvador la misma energía cuesta la mitad. Igual en Guatemala. En algunos casos hasta 2/3 más barata. ¿Cómo es posible que la energía solar que se paga en El Salvador se pague a 7 centavos y en Honduras a 21? Ahí hay un problema. ¿Quién se gana esos 14 centavos extras? De acuerdo. Ahí hubo corrupción. Y ahí la justicia no funcionó. Y ahí se beneficiaron muchos de los sectores que hoy pagan campañas, pagan medios para decir que viene el comunismo. Porque queremos revisar eso. Mira, solo fue que el gobierno de Xiomara tocara 2 temas sensibles. El primero, la ley nueva de energía. Y el segundo, los fideicomisos, para que se desatara la campaña en contra. ¿Por qué? Porque estamos tocando lo más sensible. ¿Cómo es posible que un Estado va a ser capaz de desarrollar su sociedad, de generar educación y salud, que son elementos básicos para construir una sociedad, si el dinero del Estado está privatizado en fideicomisos? Que ganaban, te voy a poner un ejemplo, había un fideicomiso, Rodolfo, Yo trabajo en uno solo, que ganaba $10,5 millones de dólares al mes. El banco, sin haber invertido un centavo, simplemente por cobrar el dinero de la factura energética,
y hacer pagos a los diferentes operadores. Y a la ENE ya no le tocaba nada. Por eso es que la ENE está como está. La ENE la endeudaron en 85.000 millones del Empira y el día de la toma de posesión de Xiomara tenía un agujero de 50.000 millones. ¿De dónde están los 85.000 millones que se captaron y se endeudó el país para la ENE? ¿Cómo yo le puedo preguntar? ¿Dónde están los cerca de 18.000 millones de dólares en que se endeudó a nuestro país durante 2 años? ¿Cuántas represas se hicieron con ese dinero? ¿Cuántas carreteras se hizo? ¿Qué ha tenido la dictadura en este país que hoy hay apenas posibilidades de que el Libre tenga 6 magistrados? Entran en pánico y desatan la campaña anticomunista, que se van a quedar sin nada, que le van a quitar su casa, que le van a quitar sus niños. Óigame, si ya nos quitaron todo, llevaron a Honduras a hacer, decían que lo van a hacer como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela. Eso es lo que dicen la campaña nacionalista. Ajá, y ellos nos llevaron a hacer como Haití. Cerquita de Haití terminó. Antes, cuando Mel estaba de presidente, en el último gobierno liberal, en los listados de desarrollo continental, Honduras siempre estaba encima de Nicaragua y de Haití. Hoy ya no, hoy estamos abajo de Nicaragua. Lamentablemente, yo no estoy aquí defendiendo a Daniel, porque sé que Daniel tiene luces y sombras y ha hecho cosas que no hace un verdadero demócrata. Pero hay una realidad económica, allá está mejor que acá. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. No vamos a poder avanzar como nación si no hay justicia en lo económico. Si todos los negocios se los queda una pequeña empresa. Fíjense que aquí en Honduras, usted, que solo hay más o menos el 20% de la población tiene participación en la banca. 20-25%. Tienen cuentas, tienen su tarjeta de débito y usan los sistemas bancarios. Pues usted cuando le pagan y guarda su dinero en el banco o tiene sus ahorros en ¿el banco qué hace con el dinero de los ahorrantes en Honduras? Pone negocios y pone competencia a usted. Si usted va a poner un negocio, viene el banco, le puede poner al lado un negocio con su propio dinero y lo quiebra, porque a usted le van a cobrar alto interés y el banco usa el dinero de los ahorrantes para hacer grandes negocios. Por eso los bancos han crecido tanto. Y qué bueno que se hagan negocios legítimos, pero yo les voy a decir, en Estados Unidos, ese gran país del norte, donde viven más de 1 millón de nuestros compatriotas, es prohibido que los bancos hagan negocios con el dinero de sus ahorrantes. No estoy hablando de Cuba, Rodolfo, no estoy hablando de Venezuela, ni de China, ni de Rusia, estoy hablando de Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos lo mismo en Honduras? Porque no es correcto que si Rodolfo quiere poner una empresa de tecnología, vas a tener que ir a un banco a pedir un préstamo. Y te van a dar un préstamo a una tasa. Es más, yo tengo una empresa de tecnología y no me permiten abrir una cuenta bancaria en Honduras porque trabajamos con criptomonedas. Estamos atrasados todavía. Todavía estamos atrasados. El mercado de las criptomonedas en el mundo es más de $1 trillón. Y ahí vi hoy que el Bitcoin subió 20% en 24 horas. Sí. Eso es una nueva realidad. Más de $1 trillón. Y no solamente eso, está en manos del 1% de la población mundial. Mientras los países no desarrollemos tecnología, mientras los países no le demos oportunidades a los jóvenes, mientras los países sea más importante el tema ideológico que el tema de educación, que sea más importante, yo voy a ganar este acuerdo versus esto. Nunca vamos a salir adelante. Dígame, al suave me quitó la palabra, pero lo hiciste bien. Buena técnica. Al suave. Sí, bueno, dándome la razón. Es más, yo tengo como 2 años de no ir a programas de televisión. Pero ha estado practicando en el espejo. Rodolfo es de los que toma cursos, ahí está. Sí. A mí me solo encanta. para terminar, Rodolfo, disculpa que me tome el uso de la palabra. Entonces, todo eso es lo que está en juego. Hay muchísimos intereses que generan esta bulla que al final atenta contra su bienestar, porque Honduras es de todos. O sea, yo estoy de acuerdo en la iniciativa privada. La iniciativa privada tiene aspectos que no pueden ser igualados
por iniciativas estatales, porque el interés de estar bien yo me mueve a hacer un negocio y hacerlo bien y a innovar. Eso es bueno y saludable en una sociedad y estamos de acuerdo con eso. Lo malo es que en nombre de la iniciativa privada, como aquí dicen, la sagrada propiedad privada, la sacrosanta, me dijo un día en Duraicia, sacrosanta propiedad privada, sacrosanto solo Jesús. Y el pueblo y la gente debe ser santa. En los animes se utiliza bastante la palabra es la creación de nuestro Señor. Pues la propiedad privada, en Honduras, ¿de quién es la propiedad privada? ¿Vos sabés cuántos hondureños son dueños de su casa? No llegan al 15% de la población, no es dueña de su casa. ¿Es que queremos como libre? Queremos crear propiedad privada para todos. ¿Qué quieren los que gobernaron y los que han gobernado? Mantener la propiedad privada restringida en unos muy pocos. ¿Esas invasiones ustedes las han mandado a hacer? No. En nombre, es que son vivos. Algunos hay un montón de pícaros. Algunos dirigentes. No, hay un montón de pícaros. Hay una colonia que se llama Mercelaya. De acuerdo, si yo conozco allá en Choluteca a la gente que ha sido víctima de esas invasiones y me solidarizo con ellos porque la transformación de este país no es a través de invasiones donde algunos vivos organizan gente, les cobran 1000 empiras al mes, les ofrecen tierra y de ahí los llevan a invadir terrenos. Así no se desarrolla el país. Hay que hacer una reforma agraria bien hecha, respetando los derechos de aquellos que tienen su tierra trabajando. Y si se le va a expropiar a alguien la tierra, como se hizo en los años 70 y en los años 60, ese cambio de que se le pague o de como hizo Taiwán. ¿Sabes qué hizo Taiwán cuando hizo su reforma agraria allá en los años 50? A los terratenientes los hizo industriales. Ok, ocupamos esta tierra para producir. Dénsela al pueblo, pero nosotros les vamos a dar acciones de las empresas de energía, de las empresas de agua, de los servicios públicos de Taiwán. Y miren Taiwán, que en 50 años, un país que es un ejemplo de desarrollo. El 50 años logró llegar a ser, pero para poder aprovechar nuestra fuerza, tenemos que darle al pueblo las herramientas para que crezca. Pero las herramientas en Honduras las tiene un grupito muy reducido que es antidemocrático, y el gobierno también, que es altamente corrupto y que es además subordinado a intereses extranjeros, no nacionales. Y los gobiernos tienen esas herramientas también. De acuerdo, pero los gobiernos, mira lo que es, bueno, llegó a Xiomara y no había caja única del Estado. No había dinero, cuentas del Estado, todo estaba privatizado. Y eso ha sido parte de lo que atrasó el arranque. Hay cosas que no se han hecho de confiar. Muy buena profesional, pero creo que ella es mejor profesional en el derecho que en economía. Porque cuando ella mencionó que el Estado estaba en cierta forma de calidad, en realidad no era del todo cierto. Tenía capacidad de endeudamiento de 18,000 millones de dólares, hasta los bonos del Estado, lo cual es impagable cualquier transacción que se pueda hacer. Eso ocurre hace un año. Sí, pero ya va bajando. Pero la irresponsabilidad ¿por qué de ella estaba tan bajo? Porque habían pintado una realidad falsa. Y cuando se expone la realidad verdadera... Porque la capacidad de endeudamiento del Estado... No, la capacidad del endeudamiento, Honduras, por ejemplo, está al 50% más o menos de su capacidad de endeudamiento. Pero ustedes no quieren decir que quieren endeudar por el otro 50% sin un plan. Claro, no es para endeudarnos otra vez, lo que yo estoy para diciendo gastarlo en mantener por la boca muere el pez, y nosotros estamos pagando de un 6 a un 11 porque ella quiso abrir la boca. Porque dijo la verdad. Solo una cosa breve, porque dijiste de Rixi. Lo más importante que Rixi está haciendo ahí es transparencia. Está bien. Entonces, y ella es una mujer recta, y eso es fundamental. Que desde el ejercicio de esa secretaría no se utilice
los recursos del Estado para hacer negocios de poco. Estoy de acuerdo. Y ella tiene estoy de mano dura acuerdo, en eso. estoy de acuerdo y verá el tema este. Pero también estoy de acuerdo de que estamos pagando más porque abrió la boca. O sea, simple. ¿Verdad? Y eso lo saben los economistas que nos están viendo. ¿Verdad? Yo no soy economista, ustedes sí. Así que ustedes saben más que yo y que nosotros, creo. Pero al final, creo de que el tema del país, este país se ha manejado como una hacienda pública. ¿Verdad? Y ya la gente ya está cansada. Como una hacienda pública. Una hacienda privada, perdón, una hacienda privada, una pulpería privada mal manejada. La que sacan un dinero de acá y se lo meten por acá y lo meten por acá y lo sacan y lo pagan. Óigame, Honduras existen 9 millones de seres humanos que tienen necesidades, que todos los días miran el Facebook, el Twitter, las redes sociales y miran que hay partes bonitas en el planeta que son hermosas. Y se preguntan, ¿y por qué yo no puedo? Porque en este país no se le da oportunidad a la gente. Porque en este país se le quita la esperanza a la gente. La gente votó por Xiomara, con la alianza, por una esperanza y para sacar al Partido Nacional por los errores que había cometido. Y hay que admitirlo. Pero vinieron, hicieron y están haciendo más de lo mismo, incluso peor. Peor. Tenemos un Congreso ilegal. O sea, ¿quién me explica que alguien me... Peor que el Partido Nacional. Sí, tienen un año y hablan de 12. Llevamos un año y 2 meses. Faltan y esta 11, gente, faltan hombre, 11. a 7 lempiras de limón y a casi 9 lempiras un huevo. Es la realidad que tenemos. Y eso tiene que ver con el gobierno, porque tiene que poner controles en el precio de la canasta básica y no lo hace. El control del precio de la canasta básica hondureño, ¿sabe dónde llega? Hasta donde le llegue su sueldo. Esa es su canasta básica. Si no hay para comer tortillas hoy, pues ya no hay para comer tortillas. Pero eso sí, hay que escuchar del Che Guevara, de Fidel Castro, de Maduro, del asesor Correa, que es un delincuente internacional a propósito y que anda huyendo. Y asesor de ellos. Y asesor de ellos. El ex embajador Hugo Lorenz, que estuvo también en el tema del golpe de Estado. Hasta creo que un diputado pidió la expulsión de Hugo Lorenz de Libre, pidió la expulsión de Hugo Lorenz de Honduras por ser golpista. Así lo dijo el diputado de Libre. Y en este periodo, entonces son las situaciones que le han quitado la esperanza al pueblo hondureño. El pueblo hondureño necesita oportunidades. Los jóvenes se gradúan, ¿a qué se gradúan? ¿Para qué? Para irse mojado a los Estados Unidos. Mire, yo representaba una empresa, y lo voy a decir porque a mí no me da pena y lo voy a decir, de generaciones de empleos. Ni el gobierno anterior, ni este gobierno la quisieron. Una generación de 20,000 empleos temporales legales en los Estados Unidos. ¿Vaya? Yo tengo las notas firmadas, entregadas. Y si es tanta la necesidad de empleo en Honduras y tanta la necesidad de urgencia de ayudarle a Honduras, ¿por qué no le tramitaron esos empleos temporales en los Estados Unidos? ¿Por qué? Y así tengo otro montón de preguntas. O sea, yo al final yo digo, Honduras está a la deriva porque importa más el tema ideológico que el tema de la supervivencia nacional de los ciudadanos de Honduras. Y nosotros como hondureños sí hablamos de izquierda, sí hablamos de comunismo, sí hablamos de otros temas, pero al final creo que la gente lo que quiere aquí es oportunidades, ¿verdad? Y creo que tenemos ejemplos claros en Sudamérica, un presidente Boric desastroso, un presidente de Bolivia, Arce, que también está al borde de la guerra con Perú, ¿verdad? Por temas ideológicos impulsados por Evo Morales y su cartel de cocaína en Sudamérica y de contrabando de armas. Y que lo recibieron con aplausos en la CELAC, en Argentina, donde tenemos la peor economía de América Latina, que por hecho que los peronistas están, los kirchneristas, la amiga de Xiomara, es la presidenta real de Argentina, pues. Entonces, igual que Honduras, la presidenta real es Xiomara. Entonces nosotros estamos conscientes de que esto no solamente es un tema
que está pasando en Honduras. Esto es un tema continental. Estas son las brisas bolivarianas. Y por esa razón el pueblo hondureño y los pueblos de América Latina se están levantando porque no van a permitir de que esas ideas de esas personas desfasadas ya mentalmente vayan a querer implementar unas ideologías como ya lo hicieron en Cuba, como ya lo hicieron en Venezuela, como ya lo están haciendo en Chile, la que era el país más próspero de América Latina, hoy se encuentra en los peores países en América Latina. Creo que el tercer país en crecimiento, pero a la inversa, en América Latina, y el presidente Boric lo logró en 9 meses. Óyame, es un récord. Destruir un país en 9 meses, como lo ha hecho el señor Boric, pues definitivamente es un mérito que solamente se le puede dar, no a una persona inteligente, sino que se le puede dedicar un poema de lo que dedicaba Facundo Cabral, que es bien interesante. Han destruido América Latina. Miremos el tema migratorio. ¿Qué políticas migratorias tiene el Estado de Honduras para evitar que toda la gente de Sudamérica en este embudo se quede acá y empiece a crecer más aún la delincuencia? No tenemos políticas de Estado en el tema migratorio. Sí, me dice don Chepe Murra, preguntarle a Reina por qué siempre que le preguntan sobre la realidad de lo que son Maduro, Castro, Ortega, no tiene huevos de decir la verdad, que quieren ser igual a ellos comunistas, dice Chepe Murra. Anda bien, Chepe, actualizado. Saludos, buenos días. No merece respuesta ese comentario. ¿Y lo que dice el señor? Ah, no, ahí Rodolfo. Sí. Me toca entonces. Dele. Bueno, presto la guitarra. No, permítame pues, vamos a hacer una pausa y sigo con mis invitados. Rodolfo Zelaya, Partido Nacional, Carlos Eduardo Reina García, Partido Libre. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Don Carlos Eduardo Reina, tiene la palabra. Don José Raúl Valladares y Valladares. Viste que empecé contando cómo habían lanzado la campaña anticomunista y salió el argumento anticomunista, la destrucción de los pueblos. O sea, dicen que el socialismo democrático que nosotros queremos construir ha llevado a Honduras a como está. Honduras ha estado, ¿por qué? ¿Cómo está? ¿Cómo es que Honduras llegó a tener 75% de su población bajo la pobreza? ¿Quién gobernó? Vamos a ver, hay que hacerse esas preguntas. Hagámosla. Y te la hago a ti, a Chepe Murra. Cuando le dan el golpe de Estado al Manuel Zelaya argumentando que venía el comunismo, argumentando que se iban a comer los niños, que iban a quitarle todo a todo el mundo, entendieron el golpe de Estado. ¿Qué impusieron como modelo económico y cuál fue el modelo económico a seguir en los 12 años que continuaron después del golpe de Estado? ¿Qué produjo ese modelo económico? Produjo esta realidad que hoy tenemos. Y ahora nos vienen a decir que esta realidad es responsabilidad de los que la queremos cambiar, cuando siguen ustedes mismos, sin darse cuenta, defendiendo un modelo que nos va a llevar a todos al carajo. Que el 75% de la población ya se deslizó a la pobreza. Eso quiere decir 7,5 millones de hondureños. Hablemos en términos generales. De esos 7,5 millones, 2 millones no eran pobres. Honduras ha tenido pobreza por mucho tiempo, un problema endémico. Pero en el gobierno, en el año 2009, el día que se dio el golpe de Estado, habían 2 millones y pico menos de pobres que hoy. Esa es una realidad. ¿Y qué produjo esta realidad? Un modelo económico que se llama el neoliberalismo, al lado de la corrupción y la narcodictadura que hizo todos los oprobios que ya conocemos. Y yo no escuché que se afligieran muchos de los que hoy atacan con mucho veneno. Que sí, que Cuba, que Fidel. A Beto Reina, mi tío, le decían lo mismo, ¿recordás, Raúl? Sí, claro. A Beto Reina, Álvarez Martínez amenazó con matar tanto a mi padre como a Beto Reina, acusándolos de comunistas. Y cuando gobernó Beto Reina, que ni el comunismo, y así como los hermanos Ortega y los hermanos Castro, vienen los hermanos Reina, así decían, la campaña de aquella época. ¿Cuál fue el resultado de ese gobierno?
crecimiento económico, estabilidad. Además de que habían dejado el país, como siempre no entraban en crisis, Callejas lo entregó sin energía. Y a la semana de estar en el gobierno, Carlos Roberto Reina, le tocó implementar una crisis de energía, donde los cortes llegaron a ser hasta de 12 horas diarias, ¿te acuerdas? Era horrible, pero en 10 meses se resolvió. Entonces, ese es el modelo que nosotros queremos, es democrático. Con hombre. contratos de energía se solventó. Bueno, pero se hizo algo. Se hizo la ley del subsector marco de energía en aquel momento, donde obligaba al Estado a que cualquier generación, sea pública o privada, fuera de fuentes renovables, el Estado estaba obligado a contratarlo por el de 5 centavos kilowatt hora. Eso fue hace 25 años. ¿Qué pasó? Los gobiernos siguientes quitaron esa ley. Y estamos como estamos. Por eso es que se dieron todos los contratos corruptos que hoy nos tienen pagando la energía más cara de la región. Y que eso nos quita la capacidad de competir contra los empresarios de Guatemala o de El Salvador. Eso no es comunismo, Chepe Murra. Querer que podamos competir con empresas privadas, para que la empresa privada pueda competir, tiene que tener condiciones buenas. Y las condiciones fundamentales de toda industria, ¿cuál es? La energía. Es fundamental. Pero la energía, cuando ha sido un negocio de muy pocos, para empobrecernos a todos, mientras se enriquecen como nunca antes en la historia, entonces así no funciona. Por eso este gobierno decretó la energía como un bien público. Porque me decía el otro día un suizo millonario que conocí en Roatán. Me decía, fíjate que yo tengo casas en Suiza, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Luxemburgo, no sé. ¿Quién te decía? Él me decía, yo tengo casas, decía, en todos esos países. En suizo. Y la energía más cara que pago es la casa que tengo en Roatán. Sí. Ay, entonces, ¿cómo vamos a competir? Si eso es para beneficio del sector productivo de este país, que queremos que haya energía a un costo razonable y competitivo. Entonces, todo eso, claro, aquellos que se han enriquecido gigantescamente con esto, no quieren perder esos negocios. Pero entonces ahí es donde tenemos que tener decisiones. ¿Del lado de quién estamos? Del pueblo hondureño. No vamos a avanzar sin tener recursos para producir de manera que sean competitivos. Solo un minuto, Rodolfo. Ya voy con don Lucas Aguilera. Dice doña Lucía Miranda, dice Lucía, buen día, en finanzas se manejan documentos legales para transacciones y asesores económicos, no como los nacionalistas que saquearon el país, que devuelvan el dinero robado para que doña Xiomara apoye a los productores para que no nos haga falta los huevos, frijoles y todo lo de la canasta básica. Otra forma de estabilizar el gobierno ante el pueblo es hablar de otros países como Cuba y otros. Si en Nicaragua están ahora refugiados los corruptos nacionalistas que antes negociaron con Ortega, cállense con la cola entre las patas mejor. La doña Roberta sí dice, saludos a mi gran amigo y hermano don Rodolfo Zelaya. El exparlamentario don Lucas Aguilera quiere participar. Don Lucas, buenos días. Buenos días, don Raúl, a los amigos Carlos Roberto Reina y al amigo Rodolfo Zelaya. Créanmelo que estoy sumamente preocupado al ver dos amigos que tienen cada quien su criterio. Y esos criterios pueden ser reales de un lado, pueden ser reales del otro lado. Pero el país no está en este momento para la confrontación. No nos olvidemos que el país, después de las elecciones, casi se dividió por mitad. Son 1.700.000 votos para el Partido Libre que ganó las elecciones y 1.300.000 votos para el Partido Nacional que perdió las elecciones. Y más otra gente que no está ni en el Partido Libre ni en el Partido Nacional. Entonces, no podemos echando la culpa unos con otros. El país tiene un problema fundamental y es la pobreza, es la miseria, es la calamidad. Cada día los pobres son más y no tenemos un proyecto de país
aunque ya hay una ley de la República, del proyecto de nación para 30 años, pero que nadie lo ha querido ejecutar. Ni el Partido Nacional ni Libre ha querido ejecutar ese plan de gobierno, porque lo que quieren es estar improvisando, porque a la improvisación no sé quién gana con la improvisación. Entonces no sabemos qué Honduras tenemos hoy y qué Honduras tenemos mañana. Queremos para mañana. Yo admiro a los dos jóvenes políticos que están allí. Yo fui amigo del papá de Carlos Reina, don Arturo Reina. Fui amigo del doctor Carlos Roberto Reina. Los admiraba por sus posturas, los admiro todavía, porque sé que son gente estudiosa. Pero yo creo, Carlos Eduardo, ya debemos de dejar ese discurso de estarle echando la responsabilidad a los que pasaron por el gobierno. Ahora les toca a ustedes, asuman esa responsabilidad. Dice Angela Merkel, el presidente de Alemania, que el que gana las elecciones no tiene por qué venirle echando la culpa al que salió. Tiene que asumir esa responsabilidad y poder resolver los problemas que tenemos. Miren, ese problema de las emigraciones nos está dejando al pueblo hondureño sin mano de obra. Son millones y millones de hondureños los que tenemos afuera ya, y cada día son miles y miles los que se están pasando. Gente que está perdiendo la vida en el camino, otros que logran llegar y otros que están allí atorados, como dicen en México. Entonces la situación es grave y yo creo que es en el momento de que podamos encontrarnos en un solo camino, en una sola dirección, en donde hoy, por ejemplo, el tema de la Corte Suprema de Justicia, a mí me da vergüenza lo que está ocurriendo. Se están peleando como perros y gatos por esa corte. Y necesitamos una corte que responda a los intereses nacionales, que responda realmente a la justicia del país. Entonces no tenemos por qué estarnos peleando entre perros y gatos. Entonces yo diría, el llamado que yo haría a los dos jóvenes políticos que tienen mucho talento, y yo creo que cualquiera de ustedes va a llegar a gobernar a Honduras, y creo que lo más importante es que hacer lo que hacía Mandela después que lo tuvieron preso más de 27 años, que no le echó la culpa a nadie, y se pudo hacer lo que África tenía que hacer, llegando a consensos. Yo creo que la experiencia de Mandela debe de servirnos, que con odio y rencor no vamos a ir a ningún lado. La familia hondureña la tenemos dividida en el odio y en el rencor. Creo que la comunidad católica ha venido planteando a través de los obispos esta realidad. Yo creo que es la única posibilidad que tenemos, es que cambiemos nuestra mente, podamos tener una mayor visión en los corazones de cada uno de nosotros. Yo tenía una gran fe y esperanza en doña Xiomara porque es madre y las mujeres siempre tienen la ternura de madre, y creí yo que iba a ser una gobernante distinta. Pero yo no veo realmente cambios, Carlos. Yo no veo cambios. Yo sé que la situación de Honduras es difícil, pero deberíamos de adoptar una medida de ponernos de acuerdo todos los sectores sociales y poner los problemas que tiene el país y entre todos buscar respuestas, buscar soluciones. Pero no estamos echando las culpas del golpe de Estado. ¿Hace cuánto pasó el golpe de Estado? ¿Hace cuánto el gobierno de los nacionalistas ya está pagando una pena allá en los Estados Unidos por lo que cometió? Yo creo que cada quien, como bien lo decía Carlos, el árbol se conoce por su fruto, y entonces ya volver a caer en los mismos errores del pasado no creo que sea la alternativa. Entonces yo le pido a Dios que ilumine este gobierno, que ilumine al pueblo hondureño, a nuestros dirigentes que nos están gobernando, porque miren, la ilusión de todos los hondureños es que nos vaya bien en este gobierno, porque si nos va mal, nos va a ir mal a todos, no solo al gobierno, a todos nos va a ir mal. Y entonces, en ese sentido, don Raúl, gracias por darme la oportunidad y que Dios bendiga a Honduras. Gracias, don Lucas Aguilera. Bueno, yo saludo a Lucas y siento en sus palabras el cansancio y el hastío
que tiene la mayor parte del pueblo hondureño, Sí, hombre. de una confrontación. ¿Sí? Y ojalá pudiéramos desaparecer esa confrontación. Pero la realidad nos confronta. ¿Por qué nos confronta la realidad? No por gusto, no porque a uno le encante andar peleando. Si ahora, fíjese que antes los que pensaban distinto podían compartir sin mayor problema. Y ahora Hasta en nos familia. ven a Rodolfo y a mí tomándonos una taza de café, nos toman una foto y van a decirle a aquel que se está vendiendo y a mí me van a decir que soy infiltrado, que chureco. Eso es una parte de lo que hay en el país. Es una realidad. Es una realidad y ni yo voy a cambiar mis posiciones ni creo que jamás las cambie Rodolfo. Tiene las su cambio. posición y se las respeto, Claro. no las comparto. Pero ¿por qué la realidad nos obliga a la confrontación? Porque la realidad es ofensiva. Claro. Cuando 7.5 de cada 10 hondureños viven en el umbral de pobreza, eso es lo más ofensivo que tenemos en el país. La discusión política se queda de este tamaño Es al lado de la irrelevante. realidad de nuestro país. Y esa es la que hay que cambiar. Y decir por qué estamos así no es echarle la culpa al que estuvo antes, aunque sí tiene altísima responsabilidad. Porque, por ejemplo, mira, aquí tengo un anuncio que me mandó mi gentil esposa y bella esposa Daisy de Walmart en Estados Unidos. Miren cuánto cuestan los huevos en Estados Unidos. Aquí está. Cuesta 44.3 centavos each egg. Cada huevo, quiere decir. Pues ya los huevos son, Sí, son mejores, pues. No, bueno, pero vale. Y vienen hasta batidos, vienen sin 44.3 por colesterol. 24.7 son 10.94 lempiras. ¿Por qué están tan caros los huevos? ¿Y por qué nos impacta tanto a nosotros? Porque la producción avícola requiere de alimento para las gallinas. Y ese alimento para las gallinas no lo producimos en Honduras, lo importamos. ¿Por qué? Porque dejamos de ser el granero de Centroamérica para favorecer a las importaciones. ¿Y por qué hubo ese cambio? Porque nos impusieron un modelo económico que no defiende los intereses nacionales, sino que defiende los intereses de una potencia extranjera. China. Y es impuesto, y es la realidad. Aquí, durante décadas, nos prohibió el Fondo Monetario. Al Estado de Honduras le prohibía subsidiar el campo, mientras que en Estados Unidos el gobierno sí subsidia la producción agrícola allá. Entonces aquí se encarecía la producción, allá era subsidiada, aquí el quintal salía a un precio más alto que el que mandaban de excedente de Estados Unidos. Se quebró al productor nacional. ¿Por qué? Porque hubo gobernantes que decidieron darle prioridad a los intereses ajenos que a los nuestros. Y eso es lo que queremos cambiar. Y sí, está muy mal la situación de Honduras, está muy mal. Que sí, que todavía no hay impacto de los cambios que Xiomar ha hecho en la realidad, todavía no. Pero se está cambiando para que tengan impacto en un futuro cercano. Lo que yo estoy seguro que no puede seguir es lo que estaba. Porque lo que estaba nos trajo hasta donde estamos. Lo que estaba. O sea, el modelo económico, Sí. los gobiernos autoritarios, la corrupción, el narcotráfico, son males que eso debe desaparecer de nuestro país. Miremos todos los gobiernos o desgobiernos que nos han gobernado, por decir así. Tenemos a Callejas, Carlos Roberto Reina, Carlos Roberto Flores. Tenemos a Pepe, tenemos a Mel gobernó Honduras y él es responsable directo. No es que porque los 7 meses que le faltaron el país se colapsó y se destruyó. No. Mel se le haya dejado contratos, dejó un montón de acciones encaminadas a que el país tuviera también su propio fuga de capitales y falta de inversión en el país. Él gobernó el país. También estaba Ricardo Maduro, que para mí es un gran presidente. Lo puede llamar presidente. Y la esposa de Mel, Xiomar ahora. Te faltaron 2, Pepe y Juan Orlando. ¿No ya los dije? Ah, lo dices. Sí. Juan Orlando. Entonces aquí los tengo El apuntados. más Y Suazo insigne. Córdoba. Y Ascona. Y Ascona de los... Pero la historia de Honduras no comenzó en el 82. No, comenzó mucho 100 antes. años antes del 82, durante ese siglo, el Partido Nacional gobernó 70 años y el Partido Liberal 30. Sí. O sea, Pero Mel gobernó los últimos 4 y recuerda que en esos tiempos, ¿qué? Había 1 millón de personas, tal vez, en Honduras. Estamos hablando casi de 10 millones de personas, ¿va? Y la situación económica es muy diferente y la situación social también.
tenemos tecnologías que cambian las realidades. Sí, cierto. Entonces, la tecnología es una herramienta que sí, debemos es una aprovechar. herramienta tremenda. ¿Ah? Y ellos son los responsables de que Honduras esté como esté. Y yo no voy a defender el status quo de nadie, que se defiendan ellos, que defiendan a Miel, que defienda a Xiomara, que se defienda a mi amigo Pepe, ¿verdad? El tema de Juan Orlando Hernández es un tema que muy poca gente lo toca, pero también hay que admitir que Juan Orlando Hernández hizo un montón de carreteras, que decía que no hizo carreteras. Cuando solo miremos esa enorme obra del Centro Logístico Comayagua, el Canal Seco, son obras. Que se equivocó en algunas otras cosas y que de repente tiene problemas que son de él y que él tiene que solventarlos y que se le tiene que dar el beneficio de la duda, como lo hacen en los Estados Unidos, es una realidad también. ¿Verdad? Pero yo no vengo a defender a nadie, yo dije que se defiendan todos ellos. Al único que podría defender yo es a Ricardo Maduro, porque fue un presidentazo. ¿Verdad? Y al final nosotros, que ella es de la realeza de Medio Oriente. Y me dice, Honduras, las amistades de esto. Sí, tengo buenos amigos, tengo bastante buenos amigos. Y me decía ella, es que Rodolfo me dice, el problema es que Honduras es un país rico. El tema es que ha sido mal guiado. Y es cierto, hemos tenido malos maestros, malos administradores. No nos olvidemos que todas estas personas que mencionaba fueron administradores del dinero de ustedes, de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Fueron los administradores y son los responsables de manejar esos dineros y de ver la fortuna que cada quien tenga, pues. Y ahí la gente nos tonta. Hablamos de que hay redes sociales, la gente, una foto mal puesta, la gente la sube y la aprovecha. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de que servir de escalera de los que gobiernan para que pongan a sus familiones, a sus amigotes y gobiernen como les ronque la gana. Eso se acabó. Ya la gente ya está cansada. La gente quiere generaciones de empleo. Como decía don Lucas Aguilera, hay que generar empleo, hay que generar oportunidades. No hay que seguir discutiendo ni peleando por, me disculpan la palabra, por cosas que no valen la pena. El tema político no vale la pena. Yo sé que el mundo hoy por hoy quiere menos Estado y le están dando más Estado. Miremos en España, el Estado está controlando hasta los ratones de las casas. ¿Cómo los controlan? No sé, pero el que golpea un ratón en España puede ir hasta 2 años preso. Ya no venden ratoneras en España. No. O sea, ¿y qué van a hacer con los gatos? Le van a poner abogados, le digo yo. ¿Ah? O sea, con las leyes que están haciendo los progresistas de izquierda. Es una realidad. Se aprobó la ley transexual, en la cual permiten tener relaciones con animales. Esos son los niveles que están llevando el socialismo del siglo. Ahora es permitida. Es correcto. Podés buscarlo en Google. E invito a todos a que lo busquen en Google. No, porque yo mencioné al principio de que el tema del comunismo no es un tema exclusivo de Honduras, es un tema hemisférico. Pero estás hablando del gobierno de Sánchez como comunista. No, sí, sí. Es un gobierno de corte neoliberal que pasa atacando a Venezuela. Que le vote chapote, sí. como le dicen allá en España. O sea, que le vote chapote. Izquierda Unida era el partido de izquierda histórico. El PSOE, digamos que era un tipo de parecido al Partido Liberal. Te invito a que lo leas, para que mires lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de políticas no se puede aceptar. Y si miramos la convulsión que vive Latinoamérica, miramos que es un tema geopolítico, geografía y política, y que son las brisas bolivarianas que decía el narcotraficante Diosdado Cabello. ¿Me entendés? Entonces, cuando miramos ese tipo de acciones, que miramos que andan aviones iraníes por toda Sudamérica, que con valijas diplomáticas, y que nunca se supo que andaban esos aviones, solamente se supone que podrían andar cosas que no compartimos la gente de paz en América Latina. Entonces nosotros creemos de que Honduras estamos todavía por salvarla. Y aquí no es que sea
buena la izquierda o la derecha, los dos son ladrones, ¿cierto? Las dos ideologías, miremos cómo vive Fidel Castro, la familia de Fidel murió, Castro, hombre. 18,000 y tantos dólares, venía viendo una cartera que andaba una familia de él. O sea, con 18,000 dólares comen 100 personas acá en una semana. Pero bueno, hay comunistas de lujo, ¿ah?, que les encanta el capitalismo. Pero nosotros sabemos que este es un tema geopolítico y que no solamente incumbe, miremos a Petro. Hoy Perú le dijo que no se intrometiera en los asuntos internos, porque están asusando a la gente para que haya una guerra civil ahí. Entonces, estas son las brisas bolivarianas y nosotros no vamos a permitirlo. Empecemos a pedirle una política migratoria a este gobierno, para que no vengan acá a estar asaltando, secuestrando, violando, haciendo terrorismo, quemando los parques nacionales, quemando casas, viviendas, asaltando en los carros, asesinando gente, como está pasando en quemando Sudamérica. cárceles. Quemando cárceles. Todo O sea, lo que hicieron en esa administración. no, me Ahora dicen que lo disculpan. haremos nosotros. No, no. O sea, Bueno, las cárceles se quemaron en las administraciones nacionalistas. ok. Y Eso es muy diferente a decir que nosotros como nacionalistas lo hicimos. Horrendo, que parecía una escena Dantesca. del infierno de Dante, Sí, Alighieri, espantoso. Eso no ocurre en Comparto administraciones contigo al ni liberales ni 100%. libres. Al 100%. Y la impunidad es lo peor que puede pasar. De acuerdo. Y hacerse el ignorante en los temas también es lo peor que puede pasar. Y olvidarlo también. No tenemos que olvidar ese tipo de cosas porque no pueden volver a pasar. Y las personas que estuvieron involucradas creo que fueron sentenciadas ya, si no me equivoco, en ese problema. Pero al final, nuestro país ya quiere menos política, menos gobierno. Miren, si al final los presidentes de la República se reducen, ¿saben qué? Porque estamos nosotros acostumbrados a rendirle pleitesía a los mandatarios, en este caso la mandataria de Xiomara. Miren, ellos son los elegidos para administrar el dinero que nosotros les damos a ellos para pagarles sus salarios, sus caprichos, sus cosas bonitas, su ropa, etcétera, etcétera. Y son empleados nuestros. Y tienen que manejar el dinero del Estado de la forma que debe ser, de la manera más honrada y honesta posible, para poder generar oportunidades. Miremos El Salvador al lado, una persona que yo no comparto, Bukele. Pero Bukele está dando resultados. Bukele está bien aprobado a nivel nacional. ¿Saben por qué? Porque él está haciendo el trabajo para el cual el pueblo salvadoreño lo contrató, para darle seguridad, para dar oportunidades, para dar empleo, para que El Salvador se mencionara en todo el mundo, pero no para que nos metiera en un tema ideológico. La gente no votó por Bukele por eso. Y la gente por eso apoya a Bukele, porque está cumpliendo lo que él se comprometió a darle al pueblo salvadoreño. Y lo felicito, aunque no comparto con él, pero él está haciendo su chamba. Invito a Xiomara que haga su chamba como nuestra empleada que es. Bueno, permitan una pausa. Don Carlos Eduardo, Sigo yo, ¿eh? después de la pausa, lo veo con ganas de contestarle a Rodolfo. Déjeme para de después. contrastarle. Una pausa, Contratado. continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, Carlos Eduardo, ¿qué va a pasar? ¿Crees que va a haber corte? ¿Qué dice tu partido? Sí, tiene que ver. La convocatoria es a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde hoy. Creo que se va a respetar el acuerdo de lunes. Entiendo que había solo un nombre que estaba todavía en discusión a lo interno del Partido Liberal. Esperemos ya haya sido aclarado. Es un tema de ellos. Yo conozco a todos los que están ahí, fuimos correligionarios. Espero estén a la altura del momento que hoy tenemos. Yo quiero referirme a algo rápidamente, Raúl, porque lo he oído demasiadas veces sin analizarlo. Renunciemos a la ideología, a los temas ideológicos.
no hablemos de ideología. O sea, para empezar, ¿qué es la ideología? Dice aquí, es una disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen. Pero hay otra, que dice conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. O sea, ¿qué ideología es inherente al ser humano? No podemos renunciar a los pensamientos, no podemos renunciar a tener ideas, no podemos renunciar a luchar por nuestras ideas. Pero eso miren cómo lo van metiendo sutilmente. Ya hablar de ideología es malo. O sea, hablar de humanidad es malo. Hablar de tener. ¿Cuál es el origen de los partidos políticos? Hay que leer a Duverger, el gran politólogo francés, que cuenta la historia de los partidos políticos y se resume muy fácilmente. Una colectividad que tiene ideas en común en un tema determinado se une y se organiza. Y los primeros partidos organizados en el mundo, ¿saben cuáles fueron? Uno que le dicen el GOP, The Great Old Party, el Partido Republicano de Estados Unidos. Fue el primero, y ahí el demócrata, que le dio estructura. En Honduras el liberalismo existía como idea, que la enarboló Francisco Morazán, pero como partido se estructuró hasta 1891, cuando Celio Arias escribió un pequeño manifiesto que se llamaba Mis Ideas. Las ideas, no podemos renunciar a las ideas, es renunciar a nuestra razón. Claro. Tenemos que entender lo que no les gusta es que pensemos, que critiquemos y que tengamos posturas más allá de lo que impone el modelo y el cerco medio. La imposición de la ideología. Te escuché calladito porque quería analizar a fondo. Entonces nos dicen, no, primero la ideología es mala, segundo los políticos son malos. ¿Y quiénes son los políticos? Son los que asumen posturas. No confundamos políticos con politiqueros, que han habido y que vimos lo que hacen los politiqueros cuando llegan al poder a enriquecerse, cuando llegan al poder simplemente a saciar sus propias ambiciones. Claro. Eso no es un político, es un politiquero que va a llegar y va a ser diputado un tiempo y va a desaparecer, o van a terminar ahí en Nicaragua hablando como lo que fueron. Y de ahí, chocho, sí. ¿Qué tal? Sí. Así dicen allá ahora. Ahí los va a devolver unos Ortega. Que eran altas poporoilas. Cuando Mel vaya a Nicaragua, él va a devolver Ortega. Él los va a traer. No, hombre, sí. Entonces yo tengo ideología, yo tengo pensamiento propio, tengo pensamiento crítico. Pero no es malo. Lo malo es que quieren imponerle la fuerza. Pero permitidme. Me dice don Julio Raudales que está bueno este pulso. Saludos al rector de la Universidad José Cecilio del Valle, exministro de Economía, expresidente del Colegio de Economistas. Entonces, claro que tengo ideología. Y para tener ideología y nutrir mi ideología, me nutro de la realidad nacional. La realidad nacional no es designio divino. No fue Dios que decidió que el 75% de los niños sean pobres. No, señor. Es mala administración. Exactamente. Y mala administración, pero no es una mala administración únicamente acreditable a la incapacidad de algunos que han gobernado, sino a un modelo. Porque usted quiere saber de quién es este modelo, vea a quién beneficia. Está diseñado para beneficiar a un sector. Este modelo beneficia libre. Permitime. Es el gobierno de ustedes. Es que no entender lo que modelo quiere decir. Este no sabe lo que está hablando. Modelo es un modelo político, económico. No me enojo. Lo que acabas de decir es una barbaridad. No una barbaridad. No, hombre. No una barbaridad. Permitime explicar. Es una simple opinión. Que no le entendiste. La simple opinión es tu problema, no puedo mío. Entender. Porque un modelo es más allá de un partido, de un periodo de gobierno. Yo no voy a descalificarte, yo no te voy a descalificar. Por ejemplo, yo te voy a hablar con argumentos. Voy a intentar explicar algo. El modelo esclavista era un modelo que se aplicaba con diferentes tonalidades en Europa, en Asia, en América, y tenemos el ejemplo de la lucha en Estados Unidos, que Lincoln logró cambiar ese modelo por un modelo plenamente capitalista, de mercado, donde ya el ser humano no fuera directamente una mercancía, como lo fue en el esclavismo. El modelo socialista es distinto al capitalista. El modelo neoliberal es del capitalismo. El capitalismo
arranca arrasando a los pueblos. Allá en Londres, a principios del siglo XIX, no había derecho laboral absolutamente para nada. Los niños estaban sometidos al trabajo, no les pagaban, no había horario de trabajo, era hasta que aguantaban las personas. Todo eso provocó que surgiera una tesis nueva, que fue el socialismo que plantearon aquellos señores alemanes, Carlos Marx y Federico Engels. Y el socialismo generó que el capitalismo cambiara, porque la amenaza de un nuevo modelo hizo que el capitalismo empezara a tener rostro humano, como le llamaban. Y empezaron entonces a través de un papa de la Iglesia Católica, León XIII, que escribió una encíclica donde por primera vez se pidió derechos laborales. Y ese modelo es el que tenemos todavía vigente hoy. Es un modelo donde hay ciertas libertades, pero donde se privilegia al capital por encima del ser humano y por encima del gobierno. Y esa es la realidad que hoy tenemos. Libre no ha cambiado el modelo. Libre quiere hacer cambios en este modelo que nos conduzcan a otra realidad más adelante. Pero creer que un modelo se cambia en un año es no entender que es un modelo. Por eso tal vez no me expliqué y si fui grosero pido disculpas. No, tranquilo. Yo soy de sangre dulce. No hay problema. Yo también. Mira, así lo miro yo. Y no sé si el pueblo hondureño va a compartir. Así de simple. Hablemos de ideologías. Ok. Está la izquierda y la derecha. Aquí está la cúpula de izquierda más ideología. Y aquí está la cúpula de derecha. ¿Va? En el caso de Honduras, la familia Zelaya. ¿Cúpula de dónde? ¿Los Zelaya cúpula de dónde? En Honduras, por dar un caso. Por eso. De izquierda, la cúpula de izquierda. ¿Vos de la cúpula de la derecha? No, yo no, es más, yo estoy buscando una aspiración personal en mi partido. Y nadie, absolutamente nadie, de la cúpula me apoya. Y eso lo digo con mucho orgullo, porque quiere decir que pienso diferente a lo que se estaba haciendo. Pero bueno, aquí digamos, está la cúpula de izquierda, está la cúpula de derecha, ¿verdad? Acá abajo están los corruptos de ambas cúpulas. Después viene una pequeña clase media y después viene la clase baja. O sea, son exactamente lo mismo. Quien llega al gobierno es para beneficiarse a ellos mismos. El avión presidencial, ¿a cuánto lo vendieron? No lo han vendido. Lo están usando para repatriar los cuerpos de nuestros compatriotas. Y todos los días mueren. Todos los días. No, algunos, no sé cuántos. Pues sale más barato comprar alquilar un charter que mantener un avión. Pero que dijeron no nos acuses de algo. No, es que no te acuso a vos, acuso al gobierno. Al gobierno. De mi partido. No, está bien, pero no tomas esa decisión, vos la toman ellos. ¿Vos estuviste de acuerdo cuando compraron ese avión o no estuviste de acuerdo? Fíjate que vos sabés lo que hizo tu presidente favorito, Maduro. El gobierno de Taiwán le había regalado un helicóptero al presidente Zelaya. El gobierno del presidente Zelaya al Estado, donado por el gobierno de Taiwán. No tenía respuesta. ¿Y saben qué hizo el presidente que decís que es el mejor que has tenido? Se lo vendió un amigo barato. Cuando costaba $6 millones, lo vendió por $800,000. Imagínate. Esas son las formas de ser. Y ahora estás hablando del avión. Nosotros no estamos vendiendo el avión. Hablemos de helicópteros, pues. Dijeron que no iban a comprar helicópteros ni de Fuerza Aérea. Y compraron un montón de helicópteros ahorita. ¿Para qué los compraron? ¿Quién dijo que no iba a comprar eso? Ustedes lo mencionaron. Es que no voy a entrar en detalle. Ustedes están en detalle para aclarar la duda. No, porque están inventando un hecho para justificar ustedes criticaban la repotenciación de los armamentos de las Fuerzas Armadas. Lo criticaban, decían que los militares, los cuarteles, que los militares son golpistas. Permíteme, me está preguntando, te estoy contestando. Para reprimir al pueblo. Pero no para cuidar los bosques, no para cuidar las fronteras, porque las fronteras antes pasaba la coca aquí, la mandaban y iba custodiada por aquel que hoy está en Estados Unidos. Bueno, es lo que dice. Pero ahora queremos cambiar eso. Es lo que, es lo que dice el fiscal. Óyame, el fiscal presidente de la República no tiene... Xiomara. ¿Quién era el presidente? No, ¿quién es el presidente? Okay. Ya lleva un año y tanto, pues. ¿Y? Las fronteras ya tienen que estar blindadas. El tráfico de drogas siempre ha existido porque es una actividad
bajo, de delincuentes, no lo que Sí. pasó en 12 años, que se convirtió en una actividad casi oficial desde ahí Casa anda- Presidencial. ahí anda Esa es la ma- gran diferencia, ahí anda un mapa. Rodolfo, y ahí es donde, No, equivoca. donde se Ya, cae porque el nos castillo perdemos de en naipes. tiempo y fechas, y lo olvidamos. Yo fui el primer hondureño que presentó un programa de televisión en la mañana, las trazas que iban a Dominicana y después se desviaron a Honduras y las fechas. Yo fui el primero y todavía escuchaba la vez pasada unos funcionarios del gobierno que usaban las mismas trazas que utilicé yo hace más de 15 años. Espérense, tengo que darle chance a la gente. Me dice el presidente del Colegio de Abogados, don Rafael Canales. Raúl, saludos a Carlos y a Rodolfo. Creo que hablar de modelos ideológicos pasados y desfasados, Honduras necesita tener presente. Tenemos que conocer el pasado para comprender el presente, pero la gran oportunidad de cambiar el futuro, dice el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales. Todos los modelos, buenos días Raúl, saludos a los panelistas, decirles claro que no pueden renunciar a sus ideas, especialmente a las que les conviene a cada uno de las que la defienden. Muchas gracias, todos los modelos son iguales, su fin primordial es alcanzar el poder, dice don Ángel Antonio Velázquez. No puedo leerlos todos, pero sigamos, Rodolfo. Sí, yo creo... Con Germán Leicelar. Germán Leicelar dijo, ayer tuve al papá aquí. El problema es que en nuestro país lamentablemente no hemos aprendido a crear una verdad representativa de todos y cada una de las visiones, de todas y de las distintas visiones y verdades. Considero que es adecuado señalar constructivamente, pero además aceptar y entender que la responsabilidad de lo que ocurre actualmente no es exclusiva de una o un par de personas. Saludos a Carlos Eduardo y a Rodolfo. La primera acción que nos traen a cambio es rescatar todos los personajes que son valiosos en todo espacio del país, desde partidos políticos hasta cualquier otro, y unificarse alrededor de los intereses del país y no de un solo sector. ¿Sabes lo que hice yo, Raúl? Yo me reuní con un organismo bien importante a nivel mundial, que está aquí en Honduras, un país cooperante bien importante, y yo le mencionaba la importancia de tener la credibilidad de los candidatos, de diputados, alcaldes, presidentes, sin importar el partido político que sea. Y yo les dije, mire, a mí el tema de la Corte Suprema en realidad, como José Rodolfo Zelaya, me importa un comino. Yo nunca he pisado una corte, un juzgado, nunca. No tengo ni una causa abierta, ni ninguna investigación, no tengo nada. Y les decía yo, que por favor que me investigaran, porque sí quiero participar en el próximo proceso electoral. Y les pedí que me investigaran, que quiero saber que les permito a ellos que investiguen mis empresas, mis socios, en Honduras y afuera, mis cuentas bancarias en Honduras y afuera, mis monederos electrónicos, si tengo contratos con el Estado, si he tenido contratos con el Estado, qué tipo de contratos, si hubieron licitaciones, que revisen mis teléfonos, mis llamadas, para ver si en efecto yo he hecho algo malo. Ten cuidado que te No, revisen el teléfono. me da, o sea, No por Okay. cosas legales y no por otras. bueno, pero al final yo les he pedido que nos investiguen, porque al final yo no tengo el más mínimo miedo de que me van a decir, oíme Rodolfo, te agarraron en esto. Solo tengo que leer este de Jorge Martínez. Saludos, Raúl. No es posible olvidar tan fácil el daño increíble que sufrió el pueblo, dice Jorge Martínez, en la última década. Permanentemente hay que luchar contra el mal que se encarnó en las últimas administraciones cachurecas. No hay forma de no confrontar. Es la lucha entre el bien y el mal y hay que hacerlo. Por eso no ven el cambio que han iniciado Xiomara, que se encamina por la senda del bien. A mí me gusta ver los animes, la cultura japonesa. ¿Verdad? Y hay un anime que me encanta, que es Naruto, de mis favoritos. Y en una de sus frases, Naruto empieza a pelear con un villano. Y el villano tenía su punto de vista también. Y si lo mirábamos, él tenía alguna razón porque él estaba buscando venganza de lo que le hicieron. Y al final le pregunta uno de los personajes, ¿buscas justicia?, le dice. Entonces le dice, sí, busco justicia. Ah, pero ¿qué clase de justicia es cuando la buscas con venganza? Y cuando se escucha con venganza, como lo acaba de decir el que acaba de leer Raúl, pues creo de que nosotros estamos destinados a seguir confrontados. No es como iniciamos el programa, que hablamos de que cada quien tiene su ideología y se respeta.
El tema aquí es que si ustedes quieren implementar una ideología, gánensela en las urnas. La ganamos en las urnas. Bueno, dice Narrala que no. No nos robamos las Narrala elecciones dice que no. como otros. Bueno, entonces ustedes le acaban de robar a Narrala porque Narrala... Y vos, oíme, si están recogiendo firmas para meter a Narrala al Mario Mendoza y vos estás aquí hablando en nombre de Narrala. No. Está más loco que una cabra. Pero, ¿cómo le hicieron caso a ustedes entonces? O sea, hablemos de seriedad, temas reales porque nos preocupa el beneficio del país. Y si ustedes hicieron una alianza con Narrala y la están rompiendo, están poniendo sobre el país. Él la rompió unilateralmente. Se le cumplió todo. Yo escuché a Mel Zelaya diciendo, la alianza con Narrala se rompe. Desde el momento en que insulta a Xiomara, decir la noticia completa. Ok, no sabía hacer. Se le complació. ¿Sabes qué sí, pidió yo sé Narrala? que se le complació. Narrala pidió 3 cosas. Ajá. La primera, deuda política. Que la deuda política se repartiera proporcionalmente a los diputados que sacaran en el Congreso. Se le cumplió. Él pensó que iba a sacar 50 diputados, porque él se ve grande en el espejo cuando es chiquito. Sacó Pero él 10. dijo que hasta un hacker habló de ayer. Te voy a terminar. Segunda cosa que pidió la presidencia del Congreso y se le cumplió. Y la tercera, 1 millón de lempiras al mes, que también se le cumplió. Y que sería bueno que aclarara qué hace con ese dinero, o que renuncie a esos bienes o a ese dinero, porque ataca de manera terrible al partido que le dio el espacio para ser designado presidencial. Es que él puede atacar el partido. No, y ataca personalmente él es parte del gobierno. Está bueno que tengas diferencias políticas, pero hace un rato yo explicaba que cuando comenzó la campaña en contra de Xiomara fue cuando tocó 2 grandes intereses, los energéticos y los bancarios. Se desató la campaña y el primero que saltó fue ¿quién? Como dicen, agudece, una vez te lo dije en un programa, Salvador Narral, él se llama Salvador César Alejandro Narrala Salum. Fíjate los nombres que le pusieron, pero tiene el ego tan grande probablemente, porque le pusieron el nombre de Salvador. Imagínense el Salvador. César, pucha, el gran César, infundador del Imperio Romano. ¿Cómo vas a hacer para y Alejandro, el gran general de toda la historia. ¿Cómo vas a hacer para controlar a Narrala? No se puede. Ahí en el Mario Mendoza, que vean cómo hacen. ¿Está loco Narrala? Yo creo que tiene problemas de estabilidad graves, hermano. Te lo digo sin ánimo de ser ofensivo, sin ánimo de ser nada más que objetivo, porque las cosas que nos está diciendo hoy las contradecía hace poco. Bueno, ahí anda circulando un video donde le ponen lo que dice hoy y lo que decía. Esas contradicciones no puede ser saludable. Una persona que tiene ese tipo de contradicciones quiere decir que algo no anda bien, que es mentiroso. ¿Por qué? Porque en algún momento mintió. O cuando dijo que estaba a favor o cuando dice que está en contra. Pero no puede haber dicho la verdad en las 2 veces. ¿Sí o no? Correcto. Es lógico. Caballeros, nos vamos, Rolfo. Gracias. No, muchas gracias, Raúl. Creo que ha sido un programa muy interesante. La lástima que se va rápido. Usted, el director, podía extenderlo 1 hora si quiere. No, estamos bien. Podemos quedarnos hasta las 10 si quiere. No, los televidentes están esperando la novela. Así que, no, muchas gracias, Raúl. Estamos muy agradecidos contigo, con el canal, con Carlos Eduardo. Creo que ha sido un debate de altura, en el cual cada quien ha expresado y defendido sus criterios. Así que muy buenos días, pueblo hondureño. Bendiciones y que pasen un esplendoroso día y semana. Un abrazo a todos. Antes de despedir a Rodolfo ha dicho que tiene una aspiración en su partido, el Partido Nacional de Honduras, que no tiene respaldo ni es impulsada por la cúpula del Partido Nacional. ¿Cuándo lanzas tu candidatura a la presidencia? Estamos hablando con varios amigos a nivel nacional y creo que entre abril y mayo podríamos hacerlo. Como le dije, yo soy un nacionalista que me considero un ejemplo. He defendido mi partido, he defendido las posiciones de Honduras también a nivel nacional e internacional. Hasta este momento yo legislé, no me serví del pueblo, serví al pueblo y me someto como le dije, al escrutinio y a la investigación pública para poder demostrar que nosotros hemos siempre tratado con respeto las finanzas del Estado y las leyes de Honduras. Así que vamos a seguir adelante. Eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando por nuestro partido. Al contrario, nos obliga a trabajar fuertemente por Honduras, por nuestro partido nacional. Y estoy presidiendo una comisión, el Comité Central, de lo que es la reactivación del Comité Central, que no tiene nada que ver en lo absoluto con mis proyecciones, con mi proyecto a futuro. Este tema de la reactivación partidaria
es del Partido Nacional y le pertenece a todos los nacionalistas. Gracias, Rodolfo. Don Carlos Eduardo, gracias por haber estado. Gracias, Raúl. Quiero desearle éxitos a Rodolfo. Ha anunciado sus aspiraciones desde este programa. Y como amigo te deseo éxito. Gracias. Y no hay nada peor en la vida que no tener causa. Sí. El sentido de nuestra vida nos la da nuestra causa. Y nuestra causa son nuestras ideas, por lo que estamos dispuestos al sacrificio. Estamos en un gobierno que está intentando cambiar las cosas y todo cambio genera la reacción que hemos sentido. Desde antes de que tomara posesión Xiomara, fue el primer atentado contra esta administración cuando se le quiso arrebatar el control del Congreso Nacional a quien el pueblo había decidido darse. Pero bueno, eso ya es historia. Creo que de aquí en adelante debemos mantener la unidad partidaria para poder avanzar para bien de Honduras y para bien de nuestros hijos. Gracias, Raúl, porque siempre me tomas en cuenta para opinar en tu programa, y saludos a usted que esta mañana sale a trabajar con esperanza y con amor por nuestra patria. Sigamos adelante. Buenos días. Gracias, buenos días. Los invito a seguir con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras.